שלום, שלום לכולם. Espero que hayan todos podido ver el film. אני מקווה שכולכם הצלחתם לראות את הסרט היפה הזה, המיוחד, ונוכל עכשיו לנהל דו-שיח עם הבמאי של הסרט. היה לנו הרבה יותר קל אילו היינו יכולים לנהל את הדיון בספרדית, הוא היה בטח מרגיש הרבה יותר נוח, אבל מגבלות, אז אנחנו נעשה את זה באנגלית כדי שכולנו נוכל לעקוב אחרי זה. אז איתכם הצליחה אם זה לא יוצא כל כך שוטף, אבל אני חושבת שכולנו הצלחנו להרגיש את הכישרון הרב של הבמאי הזה, ולי לפחות ריגש אותי אפילו הדמעות לקראת הסרט, על אף שכבר ראיתי את הסרט כמה פעמים. Okay, so welcome back to you all. Miguel, we have you here again. We are very moved by your film, which actually presents so many different perspectives at the same time. It's really kaleidoscope, right, of different perspectives. So I think that we can take this opportunity and let the public, let the audience, the people who watch the film, to ask you questions. I think that would be a good idea. If you don't have questions, believe me, I do have many, but let's start with you. Anyone would be eager to pose a question to Miguel Angel? There, pose questions. It's a unique opportunity that we have Miguel with us. Michelle, Shmuel, Mike, Ora, Nivi, you are most welcome. I can ask a question if that's all right. Yeah, sure. Michelle, go ahead. Hi. Nice to meet you, sir, Mr. Nieto. Thank you. I must say that I was very, very moved by your film. It impressed me how emotional I got, to tell you the truth, and the complexity of the emotion, which I believe your main subject expresses so eloquently in her letter. A mix where I do not believe there is any real word for it. Perhaps ambiguity, somewhere between yearning and longing, anger and hurt, but also it's hard. I can't even find good words for it, and it's not because I'm not an English speaker. I wonder then, my question becomes, how do you feel, or to what extent do you feel that non-Jews were able to match with this kind of emotion, this feeling that is so hard to put into words? What kind of reception have you come across with people who don't necessarily have a lineage like I do, like others here might? It's a difficult question, Michelle. Thank you. Well, what the filmmaker tried to do in general is, in my case, it's different because I am especially sensitive for all those people who suffered genocide. It is the Armenian case, it is a Jewish case. So how can I, as filmmaker, how can I translate this feeling to the others? And my way is to make a kaleidoscope, like Silvina said, with music, with pictures, with emotions. Nothing without emotion is it's valid for the filmmakers, for me. So
what I tried here was to use this letter just to be close to the others, not only use people, but to put very close to the others what the people feel after a genocide, and how, in this case, I think Spain was especially generous with the Sephardic people, because they didn't do like Hitler. They said you can be Christian or you can alive out of the country. It is different, but it's close similar. It is close similar, as you know. So this was my intention with the film. Believe me that when I made this film, I was trying to explain to the others, or to the others out of the Jewish people, what happened with the Jewish people. So if that is enough for make this illusion, it's fantastic for me. Thank you, Michelle. Great. Thank you. Another Thank you for your question? response. Another question? Perhaps Shmuel, would you like to say a word about this film? Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que tenemos que hablar en español porque, Vamos, hablamos en español, sin problema, ya está. Si recibimos la orden del director, ya está. Vamos. en un instituto que se dedica mucho para el estudio de la cultura y la herencia de los sefaradíes, que le hablar en judeo español mezclado con el español, sea lo que sea. Perfecto, A mí me vamos. gustó mucho porque lo veo como un film muy poético. Lo veo como un film que nos da la impresión que para relajar este sufrimiento que sufre esta señora, lo que nos queda solamente es la posibilidad de usar la poesía, y esa carta es en verdad una poesía. Aunque no estoy convencido totalmente de lo que dice esta señora, por ejemplo, que hemos ganado Sefarad. Pero ¿cómo hemos ganado Sefarad? Con mucha sufriencia. Tras una trayectoria muy penable. Dice también que el destino nos trató muy bien. No estoy totalmente de acuerdo que el destino nos trató muy bien. De nuevo, teníamos que combatir con no judíos que hemos encontrado en otros países. Teníamos que combatir con sociedades que no nos han aceptado durante siglos, también aquí en Israel, en la sociedad israelí. Y quizás puede ser que todavía estamos peregrinos, porque estamos buscando Sefarad, aunque Sefarad o España nos busca a nosotros, y quizás tenemos que continuar a escribir este modo de textos o de poesías o de cartas, porque en verdad los cementerios es un archivo y no solamente la tumba de su majestad, la reina Isabela. Hay otros cementerios en el mundo sefaradí que son llenos de recuerdos, que son llenos de historia, que son llenos de un pasado que nosotros como sefaradíes, como descendientes de los sefaradíes,
estamos obligados de descubrirlo y de traerlo al mundo para que lo sea. Gracias. ¿Querrías comentar, Miguel? Sí, me parece muy interesante lo que dice. Shmuel, ¿se pronuncia tu nombre? Ujú, sí. Shmuel. Yo, si me permites y con todo el cariño, te hago una pequeña precisión. Sefarad es un mundo previo a España. España nace en 1492 con la unión de una serie de reinos. Hasta entonces era Sefarad. Luego, el Sefarad es un lugar mítico, es un lugar de encuentro, pero no solo para los judíos sefardíes, es un lugar de encuentro también para mí. Es parte de mi historia como español, ¿no? Entonces, cuando yo miro a aquella Sefarad que todavía no era España, lo que encuentro es mi historia y lo que encuentro son mis antepasados. Entonces, como tú bien dices, Samuel, hay que seguir escribiendo poesía. La poesía es absolutamente insurgente, es transgresora, el poder no la soporta. Ya está bien de relatos de victimismos, ya está bien de no saber perdonar, ya está bien. Bueno, yo pertenezco a un mundo en el que no creo en las fronteras, ¿no? Entonces, tratemos de ser hermanos, ¿no? Tratemos de, o sea, yo cuando he investigado en el mundo sefardí, he encontrado gente igual que mi abuela, igual que mi tía, igual que mi madre, idénticos. Yo los veía y decía, el aspecto físico es el mismo, ¿no? Yo de verdad que algún día me haré un análisis de esos, pero es seguro que llevo sangre vikinga, sangre romana, sangre celta, sangre judía, sangre árabe. Este es un país tan invasor como invadido, ¿no? Entonces, este país nace de una forma artificial, pero antes de nacer, antes de llamarse España, esto era un reino múltiple, eran muchos reinos coexistiendo, ¿no? Y los sefardíes representaban una parte minúscula de la población, pero una parte muy importante, ¿no? Entonces, si algo yo quiero dejar aportado en mi trayectoria profesional es haber ofrecido el relato de gente como Rachel Muyal, que no tenemos por qué estar de acuerdo, sencillamente es un punto de vista, y es un punto de vista que a mí me permite hacer un relato, ¿no? Yo no estoy especialmente de acuerdo con Rachel en muchas cosas, ¿no? Pero un cineasta tiene que buscar la forma en la que consigue el engranaje de un relato para que emocionalmente el espectador llegue a él, ¿no? Ahí yo he recibido muchas críticas diciendo, bueno, ¿cómo que no le guardamos rencor a los Reyes Católicos? Claro que le guardamos rencor. Pero bueno, es el punto de vista de Rachel, ¿no? Rachel murió un año después de hacer este documental, ¿no? Y fue enterrada en Tánger, ¿no? Ella quería que fuera así. Ella tenía nacionalidad española, pero no quiso ser enterrada en España ni en Sefarad, porque Sefarad era su corazón y su corazón estaba en Tánger. Entonces, no hagamos como tratan de hacer en el mundo árabe, que pretenden recuperar al Andalus. Al Andalus ya no existe. Sefarad ya no existe. Es un imaginario, ¿no? Entonces, ¿quién hay en lo que antes se llamaba Sefarad o en lo que antes se llamaba el reino de Al-Ándalus? Pues habitamos aquí todos los que tenemos sangre de todas las partes del mundo, ¿no? Y os queremos. No es una declaración como la del rey, que es institucional, ¿no? La mía es humana, ¿no? Entonces, yo quiero que estéis aquí. O sea, esta es vuestra patria.
sea, borremos las fronteras, seamos un poco generosos, ¿no? Olvidemos la historia también, olvidemos la venganza, ¿no? Ese es un poco el mensaje de Rachel, ¿no? No guardo rencor, ya está. Al fin y al cabo, como se dice en España, lo comido por lo servido, ¿no? O sea, ustedes nos echaron y encontramos una vida mejor junto a los árabes, ¿no? ¿Eso es bueno? No, es sencillamente singular, o sea, solo le ocurrió a 10.000 personas, ¿no? El resto, desgraciadamente, todos los judíos en Europa sufrieron un holocausto y un genocidio salvaje, salvaje, como nunca antes, ¿no? Pero afortunadamente esos 10.000 que se fueron allí han muerto de otra cosa, ¿no? Han muerto de, lo cuenta un poco el documental, de abandono, ¿no? De abandono, de ese miedo también a cuando se caen las estructuras de Argelia, Marruecos, Túnez, nace Israel y entonces se trata de relocalizaros de algún modo a los judíos, ¿no? Pero yo tengo desgraciadamente la sospecha de que seguiremos, digo seguiremos porque me incluyo, siendo un pueblo peregrino. Interesante, muy interesante tus palabras y tu reflexión, Miguel, y las preguntas de Shmuel. ¿Tienen otras preguntas, Susi, por favor? Susi Cruz. Bueno, gracias por esta apuesta. Gracias a Silvina también por traerla. Tenía una, no sé si una pregunta o una, para señalar algo. Se vieron muchas lápidas, se vieron en la Catedral de Granada, las tumbas de los reyes católicos, y se vieron personas a punto de fallecer, como fue el caso de la intérprete de ese. ¿En qué medida la generación contemporánea o la generación joven podría estar representada o se evadió el hecho de tomar contacto con ellos porque no estaban en esa tierra? Sí, estamos hablando de que no hay límites y que no hay fronteras y que el sefarad se lleva en el corazón. ¿Dónde está esa generación que se supone sigue a esta generación que sí supo escribir sus memorias? Miguel, ¿tienes algún proyecto para el futuro? Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque es una que yo también me hago, ¿no? Mira, yo estoy muy en contacto con toda la nueva generación que reivindica su identidad en Armenia, después de un genocidio que fue previo al Holocausto. Fue en 1915, de manos de Turquía, y murieron 1.300.000 personas, ¿no? Prácticamente el país fue exterminado, ¿no? Si tuvieras la energía con la que los jóvenes armenios defienden esa patria que cada vez es más pequeña porque se la roban cada 2 por 3 los turcos, ¿no? Ojalá yo hubiera encontrado, que no lo he encontrado, a gente joven, judía, reivindicando su participación en la creación de España. Ya no digo un pasaporte español, que eso es muy fácil, ¿no? Digo su participación en que el pueblo sefardí forma parte de la creación de este país. Este país nace con la expulsión de ellos y crece con el regreso vuestro, ¿no? Perdón, Miguel, me permito interrumpirte porque aquí hay un punto muy interesante que presenta Susi, pero la comunidad judía, o sea, digamos, la gran vuelta de las nuevas generaciones, especialmente del norte de Marruecos a España, es de los años 60, desde la independencia de Marruecos 1956 en adelante. O sea que, ¿a qué jóvenes estás, de qué jóvenes estás esperando
que quieran crear esta nueva España, de esta nueva generación que empieza a surgir, que serían los hijos de esta gran ola inmigratoria que llega a España a mediados de los 50, 60? Sí, precisamente de los hijos de toda esa gente que llegó a España en los años 60 y 70. Pero no olvidemos que, digamos, la reconstrucción de la comunidad judía en España le va a tardar mucho tiempo, digamos, en los años mediados de los 50, 60 y hasta el fin de la dictadura, el perfil de la comunidad judía en España está de puertas adentro, ¿sí? O sea, es una comunidad que no se puede sentir netamente española porque España no los recibe. O sea, les han dado el permiso de regresar, pero no necesariamente de expresarse y de practicar su culto libremente. Yo creo que recién tal vez ahora con la institucionalización de la democracia española, tal vez ahora podríamos buscar a las nuevas generaciones. Pedir a la generación de los años 60 me parece demasiado pronto, demasiado, digamos, sin tiempo todavía de poder asentarse en esta España democrática. Tal vez eso lo veamos en los próximos años, o tal vez a partir de la generación, como por ejemplo Esther Bendahan. Yo no soy especialista en manejar los tiempos históricos, Vale. pero sí creo que la democracia española no es algo reciente. Desde 1978, esta es una democracia, yo creo que ejemplar. La propia Esther Bendahan, ella dice, yo soy española. Yo nací en Tetuán, pero soy española, ¿no? Como ella, Martina Lasri, dice en el documental, Madrid me recibió con los brazos abiertos, ¿no? Quiero decir, hay una generación, Luisa Salama, bueno, gente que yo conozco muy bien aquí en Madrid, y sí te diré también que, claro, la comunidad judía en Madrid, sefardita en Madrid, es muy pequeña, es muy poco representativa y es muy endogámica. Entonces, tampoco hace nada por salir de su sinagoga, ¿no? A mí me da un poco de lástima, ¿no? Es decir, tienen muy pocos vehículos de comunicación externa, pues la Casa Sefarad y poco más, ¿no? La Casa Sefarad, tú lo sabes también, Silvina, no organiza debates de este tipo entre diferentes nacionalidades que debatan sobre... No lo hace, o sea, solo lo hacen entre ellos, ¿no? Entonces, yo en esos encuentros rara vez encuentro a los hijos de esa generación que yo tanto admiro, que vinieron en los años 60 y 70, que llegaron a una España que yo no digo que les pusiera una alfombra roja, porque era una España del franquismo, ¿no? Pero no se metió con ellos. Vale. No les mató, no les ninguneó, les dejó estar, ¿no? Y el 90% de los que vinieron desde el Magreb a España se fueron a Estados Unidos, se fueron a Canadá, se fueron a Venezuela, se fueron a otros países. Eso es lo que... Aquí han quedado muy pocos, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar, si la generación que digamos hoy día tendría entre 40 y 50 años, que es digamos una generación que debería ser los directivos de esa comunidad, no abandonaron, digamos, no hicieron evasión de lo que llamamos de juventud, es que se fueron. ¿Qué es lo que le pasó a la comunidad? Que no supo retenerlas y que no supo fomentar ese núcleo tan sefardí como el que tenían. O sea, conocemos aquí gente que ha venido de España a Israel, que sí mantiene las tradiciones, que hacen la noche de paños y que se siguen juntando, pero claro, ya en Israel, ¿no? No sé qué es lo que sucede en Estados Unidos o en Canadá, sé que hay comunidades en New York es muy fuerte, pero también con un perfil un poco mayor,
no de jóvenes. Sí, Susi, es que quiero que entiendas también que la España a la que llegan los sefarditas retornados del Magreb es una España sometida a una dictadura feroz, por tanto llegan con un miedo tremendo, ¿no? Franco había estado predicando que había que acabar con los rojos, los masones y los judíos, ¿no? Sin embargo, solo persiguió a los rojos, nunca persiguió a los masones ni a los judíos, ¿no? Pero llegan con miedo, ¿no? Y cuando llegan con miedo, llegan y lo que hacen es buscar en su red familiar lugares de acogida donde se sientan más seguros, ¿no? Y España no era un lugar seguro en ese momento. Pese a que nadie les persiguió, no era un lugar seguro psicológicamente, porque además venían huyendo de la caída de los protectorados y por tanto de una previsible islamización del Magreb, con lo que eso podía suponer, ¿no? Entonces, yo creo que eso explica por qué España se convierte en un lugar de fuga, de algún modo, ¿no? Cuando tampoco había una tradición arraigada en la España franquista de una comunidad sefardí que hubiera permanecido aquí, que les pudiera retener y que les pudiera ofrecer seguridad, ¿no? Yo creo que ese es, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Y en la película no se logra percibir lo que nos has dicho ahora, y te agradezco muchísimo que lo hayas traído, lo hayas elevado para que tuviéramos un poquito el marco de la situación en general. Muchas gracias. No, Susi, pero tienes que entender también que una película está hecha de una forma genérica y al final trata de transmitir como mucho tres cosas, ¿no? No puedes en televisión, no puedes abrumar a un espectador ahondando, ¿no? Eso podemos hacerlo aquí ahora, ¿no? Pero una película tiene que ser algo tierno, tiene que ser un poco lo que comentaba antes de ver el documental, ¿no? Esa magia que consigue a veces un cineasta, que no es mi caso, ¿no? De mezclar las imágenes, la música y la argumentación de dos o tres cosas, ¿no? Es que yo no la categoría de documental. No veo en este film un documental. Veo mucho más, una parte mucho más lírica, como dijo el profesor Shmuel Rafael. Sí, la parte lírica me vais a permitir que, porque he visto que está con nosotros Tomás Lozano, que es el autor de la banda sonora, y sin esa lírica, este documental no sería nada, ¿no? Tomás, ¿estás por ahí? Estaba hasta hace unos minutos. Ah, qué lástima. Estamos llegando al fin de la actividad. Quiero solo preguntar si alguien más querría hacer alguna pregunta o comentario antes de ir cerrando este encuentro. Nava, Ora, Mike, Sí. Ram. ¿Puedo hablar? Por supuesto, Y por supuesto. sí. La película, este video estuvo muy hermoso y me parece que presenta lo que yo estuve muy triste de ver esta película, porque vimos aquí los remanecidos de los hablantes de la Jaquitía. Oí la Jaquitía y no se asemeja mucho a la Jaquitía, porque es más el español moderno y no quedó mucho del español, de la Jaquitía verdadera. Y es muy, ¿cómo se dice? Estamos viendo que
en verdad la comunidad se desaparece. Ya lo tenemos en todo el mundo, aquí y ahí, y no forman unas comunidades únicas que se van a una sinagoga y usan una comunidad única, Lingüística. lingüística y forma de usar los costumbres, los usos que tuvieron antes. Por esto estuve un poco triste de ver esta película. Es un comentario. Es mi impresión. Ahora, Sí. mil gracias por tu sensación. Es verdad, la sensación es triste la que te queda, ¿no? Ujú. Mira, yo logré vender la idea esta de Televisión Española para que formara parte de la producción que yo dirigía, porque les dije, tenemos un deadline, tenemos un tiempo limitadísimo para contar con esta poquísima gente que queda viva, ¿no? O se hace ahora o no se va a poder hacer jamás. Ujú. Y Es gracias a verdad. ello entraron. Pero es cierto, y es una lástima, porque la sensación es como si estuviera desapareciendo la comunidad. Y yo creo que no, francamente, te lo digo ahora, intento transmitirte optimismo, ¿no? Pero no está desapareciendo para nada. Cada día que yo tengo contacto con la comunidad sefardí de todo el mundo, veo que es verdad que es gente mayor, que nos faltan los jóvenes, ¿no? Pero los jóvenes van a buscaros a vosotros, os van a buscar antes o después. Igual que esta psicóloga dice, necesité una terapia para encontrar mis orígenes y encontrar las tumbas de mis antepasados, ¿no? Y ahí es donde renace otra vez, ¿no? Yo espero que ojalá sea así. No soporto los pueblos que se extinguen, y mucho menos que se extinguen como consecuencia de una injusticia, ¿no? Ujú. Ojalá. Muy Ojalá. bien. Ojalá. Un último comentario. Yo creo que Tom Lozano quería decirnos algo. Que Tomás. el film con su Sí, música maravillosa. perdón que tuve que ir al baño justo en ese momento. No hay problema. Bueno, saludaros a todos desde aquí, desde España, y una cosa que siempre me gusta recalcar sobre este documental tan fascinante que hizo Miguel Ángel es que en realidad para mí es un documental sobre todo humano. Trata sobre... Es un judío de cualquier otro lugar, pero en el fondo te toca la parte humana. Y eso es lo bonito que tiene el documental, ¿verdad? Que va más allá de cualquier pueblo, de cualquier frontera. Es realmente humano, desde mi punto de vista. Y lo otro, sobre los jóvenes. Una parte, yo como músico veo que ha habido un resurgimiento de la música sefardí a nivel mundial. Sí. Sí. Y es sobre todo hoy en día con los jóvenes que están retomando la música, y que algunos de ellos incluso ya no han perdido, digamos, la tradición de hablar el sefardí o el judeo español, pero que a través de las canciones y de las charlas están retomando un poco la lengua. Entonces creo que hay todavía una semilla de esperanza en que esos jóvenes van a retomar y seguir con esa tradición. Bueno, eso es todo de momento. Muy bien. Gracias por invitarme, que me animé en el último momento ahí. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando este encuentro. Mi agradecimiento infinito a Miguel Ángel Nieto por acompañarnos, presentarnos este film. Muy bien. Y nada, nos queda el desafío de ver cómo nosotros desde el Instituto Orsalti podemos ayudar a que toda esta tradición de los judíos sefardíes que fueron al Magreb, pero que también fueron
a la Europa del Este y al Medio Oriente y a Izmirna y a Grecia y a todo el resto, ¿no?, del Imperio Otomano, puedan reencontrarse y revivir todas estas tradiciones y esta música y este histórico pasado tan importante, por supuesto desde una perspectiva multidisciplinar y multiétnica, donde cual los unos no excluyan a los otros. Creo que ese es tu mensaje, Miguel, y con eso nos despedimos de este primer encuentro. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias a Shmuel, que nos dejó hablar finalmente en español y un poco ladino y un poco jaquetía. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias mucho. Gracias. Muy Gracias, interesante. Ana. Gracias, Miguel. Si se podría Gracias a todos. traducir a hebraico, Gracias. si se podría traducir a hebraico, podría mucha gente ver esa película en el país. Miguel, para ti el pedido. Sí, yo solo necesito dinero para poderlo traducir. Solo decir cuánto. No es muy caro, no es muy caro, solo hace falta voluntad, pero varias instituciones israelíes, bueno, debo decir, esto no, tal vez no debería, ¿no?, y menos al final, pero ninguna institución judía de ningún lugar del mundo ha apoyado la producción de este documental. Ninguna. Oh. Ninguna. Ni con un euro. Y sin embargo, se me ha pedido de varias instituciones de Israel una traducción al hebreo y les he dicho, bueno, páguenla, háganla. Jamás he recibido respuesta, ¿no? Y una traducción, ¿cuánto puede valer? 1.000 euros. Es que no es nada, ¿sabes? Comparado a lo que significa una producción, ¿no? Entonces la cultura está del todo gratis, de dámelo en hebreo, dámelo en japonés, dámelo en quechua. Quiero decir, los que somos productores independientes y contamos con un presupuesto tan chiquitito que a veces, como es mi caso, nos tenemos que ir de casa porque no podemos pagar el alquiler, pues no podemos asumir gastos extraordinarios. Está traducido al inglés, está traducido al francés, está traducido bueno, está en español. Yo me he gastado todo el dinero que tenía. Sí. Well, if you offer it to the Israeli broadcasting, perhaps they can find it. I am very old. I don't want to work. No, they do. They have to. Talk then, but do it you. Okay. I don't want to work. I'm happy now. Vamos a intentar ayudar. We'll Bueno, find a way. We will find a way together. No, lo que quiero es mandaros un enorme abrazo, pero sobre todo un abrazo de ánimo y que sintáis que este país lo hemos hecho juntos, porque no existía antes. Es decir, los sefarditas estaban aquí cuando estaban también los árabes y cuando estaban mis abuelos. Sí. Y luego le llamaron España y nos han engañado a todos. Vale. Pero esto es nuestro. Vale, Y vale. un abrazo y un beso para todos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta luego. Cerramos la actividad. Muchísimas gracias a todos.